Hoy vamos a hacer un resumen de lo que hemos estudiado durante esta semana y estamos muy agradecidos con Dios porque nos ha dado la bendición de repasar algunos temas que tal vez algunos ya conocían, tal vez algunos no los conocían, pero hemos tenido la oportunidad de introducirnos ya en ellos. No se preocupen porque en el resto de todo este trimestre vamos a estudiar en profundidad varios postulados hechos en esta semana, como el tema de la muerte misma, la inexistencia que eso significa, el hecho de que la única esperanza que nosotros tenemos no es que al morir vamos al cielo, no, y la esperanza que tenemos es la resurrección. Esa es la esperanza por lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y también al levantarse al tercer día, porque la cruz es fundamental. Pero ¿qué hubiera pasado si después de la cruz no hubiera resurrección? La resurrección de Cristo, y lo deja bien claro Pablo en 1 Corintios 15, es nuestra garantía. Así que, pensando en eso, vamos a hacer un repaso breve de lo que hemos estudiado esta semana. Así que vamos a orar. Querido Dios, necesitamos tu sabiduría en todo momento para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. Y te damos gracias porque tu palabra nos enseña de manera adecuada las verdades que necesitamos y en el momento oportuno. Por eso aquí estamos ante ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Saben? No sé si ustedes han escuchado alguna vez el término experiencias cercanas a la muerte. Yo he visto programas al respecto, muy interesantes, debo decir desde la perspectiva de la ficción, lo debo decir con claridad, desde la perspectiva de la ficción. ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte o una ECM? Por sus siglas en español, ¿no? Bueno, es la historia de alguien que de repente muere, pero unos minutos después regresa a la vida y comienza a contar todas las experiencias que ha tenido. ¿Ya ha oído de eso? Yo lo he visto en programas de televisión, como mencionaba antes, y hay gente que habla sobre esto, que dice, sí, yo tuve una experiencia como esa, morí, pero no morí. Perdón que lo diga de esta manera, pero es que, siendo francos, es un tema serio, definitivamente, pero me resulta gracioso que a veces nosotros vamos tras algunos cuentos porque no conocemos lo que la Biblia enseña. Y nos dejamos llevar por todos esos cuentos. ¿Cuáles cuentos? Algunos dicen, yo morí y Dios me devolvió a la vida porque tengo un nuevo propósito aquí. Ya ni hablan de Dios, por cierto, porque todas estas experiencias cercanas a la muerte, curiosamente, terminan más cerca de la nueva era. La nueva era es ese movimiento místico que es sincretista porque aúna cualquier cantidad de religiones y filosofías orientales y tratan de vender una metafísica extraña, por cierto, en la que el ser humano va mejorándose a medida que va creciendo en planos espirituales. Cuidado con eso, eso es gnóstico, eso no es bíblico. Y esta gente que tiene estas experiencias cercanas a la muerte, en realidad, lo que cuentan no es nada cristiano. A ninguno, y preste atención a esto, si alguna vez ha oído a alguien hablar de esto, o si ve un programa de estos, preste la atención. Ninguno que vuelve de una experiencia de esas le habla a usted de la importancia de la cruz de Cristo. ¿O lo ha escuchado alguna vez? Ninguna de estas personas que tiene una de estas supuestas experiencias le habla a usted sobre la necesidad de vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, porque el juicio de Dios es una realidad que enseña la Biblia. De hecho, Apocalipsis capítulo 14 dice que la hora de su juicio ha llegado. Ninguno de los que ha experimentado esto le habla a usted sobre la necesidad de poder buscar una relación más estrecha con Dios conforme a sus mandamientos. En cambio, lo que todas estas personas dicen después de volver de estas experiencias, entre comillas, es que han escuchado palabras de bondad, han escuchado palabras de amor y han escuchado a sus seres queridos reconfortándoles, se encontraron con seres queridos en el otro mundo que les hablaron de todas las bondades que hay en esa nueva dimensión, no le llaman cielo, ¿no? Pero en esa nueva dimensión de existencia. Pero ¿no le recuerda esto más bien
aquello que dijo la serpiente y que ya estudiamos en esta semana, ¿no moriréis? ¿Recuerda esas palabras? Y más o menos hablamos un poco acerca de lo que eso implicaba. No moriréis. ¿No le parece más cercano a eso que lo que la Biblia enseña? La Biblia no enseña que nuestros seres queridos están en el cielo. Una vez alguien me preguntó, andando por la calle, si usted muriera hoy, ¿a dónde iría? Y yo le respondí, como dice la Biblia, al sepulcro. No, pero su alma, su espíritu. Pues la Biblia dice que el aliento vuelve a Dios, pero ahí no hay nada. Eso es aliento. Y que yo voy a la tumba y ahí se acabó todo. No, pero es que las cosas no pueden ser así, me dijo. Bueno, présteme su Biblia. Le interrogué yo ahora, présteme su Biblia. ¿Quiere que le muestre lo que la Biblia enseña? Para resumir la historia, nunca me mostró su Biblia, porque en la Biblia es claro el tema de la muerte. Cuando el hombre pecó, introdujo la muerte, y la muerte es inexistencia. La mentira de Satanás, no moriréis, es el cuento que han traído estas personas que han experimentado esas situaciones cercanas a la muerte. No es lo que Dios dice en su palabra. Por eso, y lo digo con todo respeto, sí es cierto que a mí me parece gracioso, no en el sentido de risa, de verdad. Como dice por ahí, anda un TikTok, ¿no? Anda por ahí. No es en sentido de risa, me parece gracioso en el sentido de triste. Triste porque Satanás ha logrado engañar a las personas por mucho tiempo con esa idea de un más allá sin necesidad de Jesús, sin necesidad de Dios, sin necesidad de poner nuestro corazón en armonía con la voluntad de Dios. Y más aún, un más allá sin necesitar conectarnos con la fuente de la vida. Porque si el alma es inmortal, hágase la pregunta, ¿para qué vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? No tendría sentido, no tendría ningún sentido que el alma sea inmortal y que Jesús haya muerto en la cruz del Calvario. Por eso es que usted va a notar que estas experiencias cercanas a la muerte más bien se parecen a la nueva era, a esa filosofía sincretista, que no es una religión, dicen los defensores de la nueva era, sino un entendimiento mayor de la espiritualidad humana. De nuevo, ideas gnósticas. Hay que tener cuidado con eso. En cambio, la experiencia de Adán y Eva, allá en el jardín del Edén, cuando vieron las primeras hojas caer, cuando vieron las flores marchitarse, cuando tuvieron que hacer el primer sacrificio, nos muestra la realidad de la muerte en un mundo en rebelión. Pero también esa experiencia nos muestra el gran e incomparable amor de Dios, porque Él estuvo dispuesto a asumir el costo. Y tal vez a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permite que sigan las consecuencias del pecado aun cuando nos arrepentimos? Adán y Eva presentaron su ofrenda, ¿verdad? Sí, finalmente lo hicieron. Y no puedo decir tal vez, no, más bien dicho, seguramente se arrepintieron luego de ver lo que estaba pasando en el mundo, pero el mundo iba a seguir así con las consecuencias, porque Dios perdona, el perdón de Dios es abundante, pero respeta nuestras decisiones. Recuerda que por amor nos creó con libertad, libertad de elegir, y toda decisión, ¿qué es lo que conlleva? Una consecuencia. La responsabilidad es esa consecuencia y debemos ser responsables de las cosas. Dios ama tanto a sus criaturas que les permite ser responsables de sus decisiones. Permite que cosechen lo que han sembrado y también los guía para que siembren de la mejor manera, porque Dios también no es que nos abandone y dice, bueno, haz lo que tú quieras, no. Nos da su directriz, nos da su palabra para que podamos hacer una buena siembra en la vida y cosechemos la bendición de Dios. Ahora, mi hermano, mi hermana, yo solamente quiero destacar una cosa más en este resumen que estamos haciendo. El engaño de Satanás es sutil porque toca una fibra del corazón que es la autosuficiencia. Adán y Eva pensaron que era una buena idea separarse de Dios. Seréis como dioses, dijo la serpiente, y a Adán y Eva les fascinó esa idea.
Ser como Dios significaba independencia, pero estudiamos que independencia de Dios significa muerte, porque nos desconectamos de la fuente de la vida. Eso es como que yo quiera tener batería en mi celular, pero no conectarlo cuando se me está acabando la batería. Yo digo, no, la batería es suficiente. Bueno, la batería tiene su vida, pero mientras yo no lo conecte a una fuente de energía, se me va a acabar y se va a morir el celular. Nosotros somos como ese celular desconectados de Dios. Necesitamos volver a conectarnos si queremos recuperar nuestra energía. Y bueno, eso es solo una ilustración muy burda definitivamente, pero lo que más necesita nuestro corazón es confiar en su palabra, y aprendimos que a veces la palabra de Dios parecerá no tener mucha lógica. ¿Qué diferencia había entre un árbol con otro árbol? ¿Qué diferencia había entre que Dios dijera, miren, no coman de este? ¿Será que tiene veneno? ¿Será que es feo el árbol? ¿Será que...? No, el asunto no era el árbol, no era asunto de si estaba envenenada la fruta o no, no era asunto si el árbol era terrorífico, no. El asunto era que Dios había dicho, no coman de este árbol, y esa prueba de lealtad demostraba que Dios les había dado libertad para elegir. Ahí estaba el meollo. ¿Qué elección tomarían? Dios les dio todo lo que necesitaban, más de lo que imaginaban. Solamente les pidió que fueran leales. Y para mostrar su lealtad, les dio la oportunidad de demostrarlo con el árbol. Hoy pasa igual. Muchas veces nosotros racionalizamos la palabra de Dios y decimos, ¿por qué debo dar diezmos y ofrendas? De hecho, a veces yo he visto ahí mensajes que son graciosos, no de risa, sino de raro, que dicen, si Dios no necesita dinero, ¿por qué seguimos pidiendo el diezmo? Es que, mi hermano, el diezmo no es porque Dios necesite, el diezmo es porque Dios pide que nos desembaracemos de nuestro orgullo y de nuestro egoísmo. Diezmos y ofrendas es por eso. Eso es como que alguien me diga, ¿por qué Dios pide el sábado? Porque Él decidió dejar un día especial para nosotros, un día para que estemos en comunión con Él y con nuestros hermanos. ¿Es diferente de otros días? No, tiene 24 horas, sale el sol por las mañanas, se oculta en las noches también. Sí, en eso es igual, pero es diferente porque Dios lo eligió. Es igual con el diezmo, es diferente el diezmo porque Dios lo eligió. El árbol era diferente porque Dios lo había elegido, nada más. ¿Qué nos enseña eso? Que debemos aprender a confiar en la palabra de Dios. Y cuando confiamos en la palabra de Dios, vemos cosas maravillosas suceder a nuestro alrededor. Definitivamente vemos cosas maravillosas suceder a nuestro alrededor. Así que, hermanos, hermanas, cuidado con lo que Satanás todavía está plagando ahí por el mundo con esta idea de la inmortalidad del alma. Este tema de la inmortalidad del alma va a afectar nuestra vida de una manera más intensa a medida que nos acercamos a la segunda venida de Jesús. Vamos a comenzar a ver manifestaciones espiritistas todavía más fuertes de las que se han visto hasta este momento. Si ya hay programas con médiums, con sanadores, con todo eso, espere que viene todavía lo peor en esto. ¿Cuál es la única manera de estar seguros? Con un así dice el Señor. Así que estudiemos la palabra de Dios durante estas semanas que tenemos para estudiar, a fin de que afiancemos nuestra fe en lo que la Biblia dice y no en las fábulas del enemigo. Vamos a orar por eso. Padre querido, gracias porque tu palabra nos revela tu verdad. Gracias porque tu palabra nos enseña con claridad cómo llegó la muerte a este mundo y qué es la muerte en realidad. Pero gracias también porque tú nos das esperanza, la esperanza de la vida eterna en Cristo Jesús cuando Él resucite nuestros cuerpos. Gracias por tus misericordias. Gracias porque tú has de transformar todas las cosas. En tus manos de amor nos encomendamos y te encomiendo a todos nuestros queridos hermanos y hermanas para que se aferren a tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.